Encuentro TV. Comunicación alternativa. ¿Había o no había razón de una convulsión de esta naturaleza que prácticamente llegó a que, en definitiva, el presidente de la República dé marcha atrás en este decreto 883, doctor? A ver, lo primero que didácticamente quiero decirle a la ciudadanía es lo siguiente. Es que no solamente era la elevación de los precios de los combustibles, sino un tema de que se puso a flotar los precios de los combustibles en función del precio internacional del petróleo. Entonces eso generaba un nivel de inseguridad total, porque nos iban a poner en una situación tan grave a los ecuatorianos, que siendo un país petrolero, productor de petróleo, nos iban a tener a los ciudadanos rezando porque no sube el precio del petróleo, del cual se beneficia el Estado ecuatoriano, porque si sube el precio del petróleo, automáticamente al mes siguiente sube el precio de los combustibles. Entonces, ejemplo para que la ciudadanía me entienda, a mí me gusta la didáctica. Los precios del petróleo más o menos están en este momento en $52, 55, $52, hayan fluctuado. Pero en el 2008 los precios de los combustibles estuvieron en el mercado internacional a $140. Y en el 2013, después de una caída de los precios del petróleo, volvió a subir el precio del petróleo a $115, $110, $120. Entonces viene el tema. Esto no es nada difícil. Les habla una persona que tiene 47 años de experiencia en el sector energético y petrolero. No es nada difícil que de un día para otro, en una semana para otro, un mes para otro, el precio del petróleo se vuelva a poner en $100, $120. Porque depende de una cantidad de factores que fácilmente se pueden escapar. Y consecuentemente las gasolinas. Consecuentemente, la gasolina se iba a poner al doble de lo que está. Y ya han subido los precios. Entonces eso era lo grave. No solamente era la elevación, sino ponernos a que consumamos los combustibles a precios internacionales siendo un país petrolero. Pero quiero también hacer una precisión por la pregunta, ¿cómo la enfocó usted, Jorge? Los indígenas salieron al inicio como los transportistas. Recuerde que salieron los taxistas, bloquearon algunas calles. Transporte pesado. Transporte pesado. Y también los indígenas. Y comenzó el tema. Pero luego no fueron los indígenas los únicos. Pues. Más bien, en un determinado momento, ellos no participaron de las protestas. Y le voy a poner un ejemplo. El sábado fue un día clave porque fue el día de las mayores protestas. La CONAIE hace una aclaración que está en Twitter y la puede buscar cualquier persona porque es un comunicado oficial de la CONAIE. Y dice, dejamos constancia que en este día sábado las bases de la CONAIE no salieron a las calles y nos hemos mantenido dentro del ágora de la Casa de la Cultura. Entonces, cuando uno ve esos decenas de miles de personas que estuvieron en la protesta del sábado, no eran las bases de la CONAIE. Y eso por boca de sus propios dirigentes. Era la clase popular y clase media de Quito que se levantó. Por eso es que me llamó la atención que el mismo sábado, que ellos ya no salieron a las calles, ojo, esto es muy importante para el análisis, plegan ellos al diálogo en un momento de debilidad del gobierno, de suma debilidad del gobierno. Plegan al diálogo a presión de Salvador Quispe, con el pretexto de que no hay que darles un triunfo a los correístas. Si este no es un problema de los correístas, es un problema de un decreto que lo dicta un gobierno a presiones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese es el tema. Se logró la debilitación del gobierno, doctor, lo que significa entonces que hubo un acuerdo indígenas-gobierno. Hay un acuerdo indígenas. Desde el momento en que se sentaron a dialogar y aceptar la revisión del decreto, están en un acuerdo prácticamente virtual con el gobierno. ¿Para evitar su caída? Lo dijo Lourdes Tibán. Lo dijo de otra manera Lourdes Tibán, dijo, es que no podemos permitir que el correísmo dé un golpe de Estado. A ver, el correísmo, ¿qué tiene tanto poder Correa desde el exterior, desde Bélgica, o Maduro desde Venezuela? Yo le pregunto a los ciudadanos que estuvieron en las calles de Quito, ¿a ti Maduro te mandó a decir que salgas a la calle o Correa que te dijo que salgas a la calle?
Y tú le hiciste caso y actuaste porque Correa te lo dijo, porque te lo dijo Maduro. Pero todo lo que se ha dicho entonces, ¿qué es? ¿Cortinas de humo? Son cortinas de humo para hacernos creer que hay lo que dijo la OEA, en la OEA el día de ayer. Hay aquí agentes externos. O sea, el pueblo es tan ignorante, el pueblo del Ecuador y el pueblo de Quito en particular, que solamente mueve un dedo, como decía los bigotes Maduro, mueve y el pueblo se levanta a protestar porque les da la gana en Venezuela. ¿Y qué fue el decreto 883? O sea que el decreto 883 era una tomadura del pelo, nomás era un adorno. Pero era un decreto que además comenzó a regir ya de manera concreta la elevación de los precios. La gente salió por eso. Pero además, yo puse en mis redes sociales una frase que digo, nos empataron el partido en los últimos minutos del partido y con gol con la mano. Ahora, poniendo el ejemplo del fútbol, estamos en el medio tiempo. Ahí creo que me va a entender la gente. Estamos en el medio tiempo. Pero ya mismo vuelven a salir los jugadores. Porque tenemos que esperar a que salga nuevamente el decreto. Y ese decreto es imposible de que traiga una solución que no afecte a la economía popular. Se refiere al nuevo. El nuevo. ¿Cómo van a focalizar y sectorializar? O sea, imposible. O sea, los indígenas van a querer que les den combustibles en sus comunas, algún precio especial o algún bono. Pero a la clase media y clase popular, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a focalizar y sectorializar? Lo que va a generar, en el caso que hayan cupos y este tipo de cosas, es un contrabando interno que va a ser más grave el remedio que la enfermedad. Pero además hay un tema didáctico que quiero compartirlo con la ciudadanía, que es el siguiente. Cuando se ve el consumo de combustibles del transporte terrestre, solamente del transporte terrestre, o sea, no vean sector residencial, otros sectores, comercial, ni tampoco el transporte aéreo ni marítimo, no, solo transporte terrestre. Del 100% de ese consumo, el 70% es carga pesada y carga liviana. El 20% autos y jeeps, el 4% taxis, el 4% cercano al 4% buses. Entonces viene el tema. Vamos a poner un supuesto no consentido, que les ponen un dinero a los transportistas para que no suban los pasajes. ¿De dónde sale el dinero? Es otro hueco que se abre el mismo Estado. Pero digamos que lo pueden manejar. ¿Y cómo van a manejar la carga pesada y la carga liviana? ¿Qué es la que transporta? ¿No han visto esas camionetas que vienen cargadas de frutas, de alimentos? ¿Cómo van a manejar? ¿Cómo van a manejar ese subsidio? ¿Cómo van a distinguir un carro que trae colchones de otro que trae alimentos? ¿Cómo? Y es lo que va a incidir en el costo de la vida. Pero ahí están sentados el gobierno con la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE. Entonces viene la pregunta. El 7%, menos del 7% de la población nacional son indígenas de acuerdo al último censo. Entonces viene la pregunta. Ustedes, ecuatorianos, incluso los de Quito, los del barrio La Mena, los del barrio El Gatazo, los del barrio Chiriacu, los de la Vicentina, los barrios pobres de Quito y los de clase media y todos. Tú estás representado por la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN para que ahí se defina tu economía de los próximos años a través de los combustibles. Entonces, ¿qué es esto? Doctor Tandazo, lo que se puede colegir entonces es que el gobierno debilitado durante las jornadas de protesta engañó al pueblo ecuatoriano para evitar esa caída y ahora no tienen salida. A ver, el gobierno engañó. Yo no dijera que el gobierno engañó. Yo lo que dijera es, el gobierno tiene derecho al pataleo. O sea, el gobierno no va a querer suicidarse y lanzarse al vacío. El problema es que los indígenas estuvieron prestos a darle la mano y aceptar el diálogo. Es más, ellos están siendo parte, en este momento, mientras sale esta emisión, están siendo parte de una comisión mixta, gobierno y los indígenas, analizando la redacción del nuevo decreto. Pero ahí viene un tema. Yo no veo que va a haber solución, porque además el Fondo Monetario está atrás, acelerando. Porque si el Fondo Monetario no ve que van a haber resultados concretos, no va a haber los préstamos y con esos no va a haber cómo pagarse los sueldos de fin de año. Por un tema. Segundo, ¿por qué se subió los precios de los combustibles? Esto es lo que la ciudadanía tiene que entender. No es solamente por subir y hacer un ahorro para el Estado. No, hay un trasfondo.
es porque quieren entregar la refinación de los hidrocarburos, o sea, la producción de combustibles, al sector privado transnacional, en donde se está entregando la concesión de una nueva refinería que procesaría 200.000 barriles, se está entregando la concesión de la actual refinería Esmeraldas que procesa 110.000 barriles, son 310.000 barriles, y obviamente por eso les liberan los precios para que pueda entrar ese capital transnacional y hacer un negocio con la venta de combustibles. Lo dijo Santiago Cuesta y luego lo ratificó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que ese es el modelo. Pero con Entonces, Santiago Cuesta afuera, ¿no se cayó eso? Se cayó por la forma burda que lo planteó y porque estaba ya quemándose en los medios. Pero no quiere decir que el gobierno no ha seguido con el recetario del Fondo Monetario y que no sigan con el mismo tema. Entonces, no van a poder salir. Por eso es que digo, y esto para los compañeros indígenas, ustedes se quedan en esa comisión y tienen dos opciones. La una, que salga un decreto que no funcione y los van a culpar a ustedes. Y la segunda, no tienen otro remedio. Si quieren salvar los muebles para que no se comprometan con la historia y con el futuro, tienen que abandonar esa comisión. ¿Y volver a las calles? Eso tiene que decidir el pueblo ecuatoriano. Pero si se quedan allí a avalar con su firma el nuevo decreto, se van a dar cuenta que la afectación a las clases populares va a ser igualmente drástica, y a la clase media. A la clase media, que es una clase sándwich, que cuando vienen paquetazos y medidas, igual hacen pedazos. Y han habido una cantidad de manipulaciones. O sea, otro tema que, no sé si me permites, Jorge, tocar. Por favor. El tema comunicacional. Esto ha sido una verdadera clase de educación política que han recibido los ecuatorianos, gratis. Se han podido ver cuando usted tomaba todos los canales de los grandes medios de comunicación social y los periódicos y veía que había, no solamente que no informaban lo que pasaba, sino que desinformaban. No sucedía absolutamente nada. Y lo único que había, según ellos, era saqueos y vandalismo. Pero no veían la protesta popular, no veían una cantidad de cosas. Por ejemplo, miren este ejemplo de manipulación mediática. El cacerolazo. En cualquier país del mundo que se inventaron esto, el cacerolazo, porque no es nuevo, es utilizar una olla, algún recipiente y golpearlo. Es sinónimo de decir está vacío, claro, hay hambre. Entonces, los que lanzaron esta idea del cacerolazo era cacerolazo contra el paquetazo. Por eso en los barrios de Quito eran miríadas de gente, miles de personas que salieron con las cacerolas. Y en toque de queda. Entonces, rápidamente los medios de comunicación, Ecuavisa, yo digo con nombre y apellido, Ecuavisa salió a decir, está funcionando el cacerolazo por la paz. ¿Cuál paz? Si la gente estaba protestando por las medidas. Entonces desinformaron. Por eso es que el pueblo no tiene otra alternativa que optar por los medios digitales, por las plataformas digitales, porque se vio cómo le mienten al país, cómo le dicen lo que no es. Hubieron un montón de cosas. Esto nos dejó lecciones políticas que está en sus manos tomarlas y poderlas asumir para que sepan cómo actuar a futuro. Doctor Tandazo, el otro tema también que los indígenas plantean en estas mesas de trabajo y antes de que también el presidente de la República tome la decisión de levantar ese decreto ejecutivo es solicitar la renuncia de dos ministros de Estado, la ministra de Gobierno y el ministro de las Fuerzas Armadas, lo que no está ocurriendo. Más bien lo que se ha hecho ahora es prescindir de dos generales, uno de ellos el general Roque Moreira, que estuvo al frente del Comando Conjunto. ¿Cómo lo mira usted? A ver, si lo leemos bien a esa salida es ¿por qué lo sacan? Cuando un jugador en una cancha de fútbol, a mí me encanta poner ejemplos para que la ciudadanía los entienda, hace el entrenador un cambio, es porque no está funcionando. Entonces, ¿qué quiere decir el gobierno? Que los militares debieron ser un poco más duros, tal vez, más fuertes en la represión. Pero aquí viene un tema porque como va a venir el segundo tiempo, es importante que la ciudadanía lo tome en cuenta. Pero ¿se cae por eso el general Roque Moreira o por defender a su ministro? No. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es la parte operativa de Fuerzas Armadas y otra cosa la parte administrativa de Fuerzas Armadas. Ajá. Como va a venir el segundo tiempo del partido, va a venir el segundo tiempo. Y esto yo lo puse en las redes sociales en medio del problema. Y lo vuelvo a repetir ahora.
y les digo a los policías y militares de mi país, que observen tanto la cúpula, los jefes, cuanto la base. La Constitución es una norma de obligatorio cumplimiento y el artículo 159 de la Constitución dice lo siguiente: las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La cúpula, los de arriba, responsables por las órdenes que impartan. Pero no puede una persona de abajo decir me ordenaron. ¿Por qué? Porque la misma Constitución dice, textual, la obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. O sea que tienen que revelarse los mandos medios. Yo no digo que tienen que revelarse, sino que tengan en cuenta también lo que dice el artículo 66, numeral 12 de la Constitución. Dice, toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia. ¿Por qué lo digo? Porque hay delitos que no tienen prescripción, que son imprescriptibles. Y pasa el tiempo, no ahora, pues, donde se sienten prevalidos, tienen todas las autoridades de control a sus órdenes, los juzgados, las cortes, todo. Pero de pronto, por allá, por el año 2025, 2028, le llega a usted una citación, le dice, venga a rendir una versión. En octubre del 2019 hay un video que se lo ve a usted en el destacamento tal, y además, ¿quién fue el jefe del destacamento tal? ¿Desde dónde salieron los disparos que mataron a tal persona? Y comienzan los problemas. Entonces, no es que yo no supe, no, un ratito. Esto no es tan sencillo. De manera de que eso hay que tomarlo en cuenta, porque el segundo tiempo del partido se viene. En el cortísimo. El cortísimo plazo, sí. El PNUD, Arnaud Peral, yo hablo con nombre y apellido, ajá, dijo que en 48 horas debería estar el nuevo decreto. Así es. Además, cumpliendo el director del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el que dirige programas para el desarrollo social, agropecuario, de todo tipo, de mediador en un tema de estos. Y además un presidente sentado en la mesa, no con sus ministros precisamente, sino con las autoridades de control y con gente de las otras funciones del Estado. El Contralor redactando en una computadora el decreto. O sea todos perdieron los papeles. La carreta delante de los caballos, se perdieron los papeles y apareció otro país. Pero hay muchas cosas que el país no puede olvidar. En medio de la crisis se creó una Junta Cívica de Quito, integrada por empresarios, el presidente de la Cámara de Industriales, el presidente de la Cámara de Minería, sectores del sector empresarial más de derecha que tiene la ciudad de Quito, y estuvo allí el alcalde Yunda. Y entre las decisiones que están en el internet, era que lo único que pedían, entre las otras cosas, pero lo fundamental, que se judicialice y se sancione a los responsables de los desmanes y de las protestas. ¿Y qué no vieron la causa de la protesta? Porque la protesta es el efecto de una causa, es una reacción a una acción. El decreto 883 traía consigo una carestía de la vida. ¿El alcalde les está haciendo el juego a los empresarios? El alcalde está haciéndose el juego a él mismo. ¿Por qué? Porque está jugando un juego muy peligroso, que lo ha venido jugando con golpes mediáticos, que la reina de Quito, que sí, que ya no circulan los carros todo el día, que no sé qué. Y encima, su silencio en medio de un problema cuando el pueblo de Quito estuvo en las calles. El pueblo de Quito. Y él es el alcalde de Quito. Y no tenía que ser un bombero. Porque los bomberos son para apagar incendios. Tenía que ayudar a resolver el problema. No apagando el incendio, sino atacando a la causa. Que el gobierno abandone las políticas del Fondo Monetario. Porque ¿de qué sirve que se pida la renuncia de un ministro si siguen con la misma política? Le cambian a María Paula Romo, por ejemplo, va a subir Gustavo Larrea. ¿Qué ha pasado? Nada. Pero además Gustavo Larrea ya se destapó, que era candidato a la presidencia. En la entrevista con Pinar Gote de la semana pasada, dijo que estaba de acuerdo con las medidas del gobierno. Espero que lo mantengan en la campaña, en la eventual campaña. Paco Moncayo, el 8 de octubre, en el diario El Comercio, declara que eran medidas inevitables que había que tomarse. Pero él fue candidato en el 2017 a presidente. O sea, Paco Moncayo, que si tú hubieras llegado a la presidencia, hubieras subido los combustibles. Entonces viene el tema. ¿Por qué los candidatos no le dicen al país cuando son candidatos lo que van a hacer? Eso tienen que decirle. ¿Por qué Moreno no dijo yo voy a hacer paquetazos, voy a hacer privatizaciones y voy a hacer despidos?
Pero viene otro tema adicional. Cuando se sienta a negociar la CONAIE, la FEIN y la FENOCIN, dijeron algo en medio de todo que querían una respuesta clara sobre el tema de investigar el tema de las muertes, de los heridos, que los presos salgan libres, que se deje sin efecto las medidas de precarización laboral, que se deje sin efecto los 2 decretos que dictaron en el medio del problema para liquidar la Cementera Nacional y para liquidar Fabric, que se deje sin efecto la privatización de la CNT, que se deje sin efecto la privatización de campos petroleros, de hidroeléctricas, de telefónicas. ¿Por qué no dijeron nada de eso? ¿O solamente quieren llevar el agua a su molino? Y del único que hablaba Salvador Quispe, y también la vicepresidenta de la CONAIE en Telesur, es de sus territorios. Señores indígenas, con todo el cariño y respeto, ustedes no tienen territorios. Ustedes tienen tierras y una que otra tierra comunal. Territorio solamente tienen los estados. Entonces ustedes van avanzando. Aprovechan una crisis política para meterse en la mitad de la crisis y ver cómo avanzan con la bandera del Tahuantinsuyo. Y aquí los ciudadanos pueden coger el internet y poner bandera del Cusco y darse cuenta que es la bandera del Tahuantinsuyo. Guiados por un movimiento que tiene por nombre Pachacuti, que es el Inca conquistador que inició la conquista del Tahuantinsuyo, en el caso nuestro de Chinchasuyo. Entonces tenemos que abrir los ojos. ¿Acaso dentro del grupo negociador no estaba Marlon Santi, virtual candidato a vicepresidente de la República con Isidro Romero Carbo? ¿Cómo es que se juntan los indígenas con la ultraderecha? ¿Cómo es esto? O sea, si aquí no aprendemos política, cultura política para saber y abrir los ojos, para no dejarnos tomar del pelo, sucede que meten preso a una cantidad de gente porque ha habido un complot internacional. O sea, tú ciudadano que saliste a las calles a pelear por miles de personas, tú ciudadano saliste porque Maduro te ordenó a través de 2, 3, 4, 5 personas de Quito. Te están tomando del pelo. Pero ¿no es también un poco obvio de que los correístas tuvieron algo que ver en estas movilizaciones, generando una especie de desmanes y que ahora están producto de aquello preso la prefecta de la provincia de Pichincha, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver la prefecta de Pichincha? Por instigación, dicen. ¿Qué A ver, si la gente lo único que tenía que es ir a una bomba de gasolina y ver que la gasolina extra subió a 2.40, que la Ecopaís a 2.40 y el diésel a 2.30. No necesitaba que le instiguen, sino ver que los pasajes ya los pusieron a 35 centavos. El pasaje en otras partes a 40 y en otras a 45 centavos. Y además ver a futuro lo que se venía, la elevación del costo de la vida. ¿Quiénes estaban que los instiguen? O sea, no nos tomen del pelo. Y los actos vandálicos que se dan en función de Contraloría, por ejemplo, ese edificio que fue quemado. Habría que investigar porque a veces, a ver, yo no estoy diciendo que eso pasó en Contraloría, pero voy a poner un ejemplo. Cuando Hitler quiso iniciar una persecución contra todos sus opositores políticos, esto está demostrado en la historia. Si ustedes quieren, vean internet, compren libros, lo que sea, investiguen. Ellos mismos colocaron las bombas en el Bundestag para de esa manera decir nos han atacado y ahora en respuesta vino la persecución. Entonces, es lo mismo. No, un ratito. Entonces no es así nomás el tema, pero además cuando hay este tipo de cosas se desbordan. Se desbordan. ¿Quién ha puesto los muertos? Si hubiera un policía muerto ya hubieran hecho una calle de honor. Hay hasta el momento 8 muertos, pero pueden ser más. 6 dice la ministra de gobierno. 8 dicen algunos medios. Pero así sean 6, hay muertos. Claro. Los heridos pasaron de 650. Los presos de 1400 me parece. Y, o sea, eso era vandalismo. Pero además le mentían al pueblo como cosas como estas. En Guayaquil, ¿no? Eso sí, Nebot te pasaste. Nebot, Cintia y su combo. Social cristianos, en definitiva. Los indígenas que no vengan a cotizar Guayaquil y no estamos con el vandalismo. Los indígenas no pusieron un pie en Guayaquil. No avanzaron a llegar a Guayaquil, nunca llegaron. Los actos vandálicos que hubieron en Guayaquil se produjeron desde las clases populares. Ahora, no me van a decir que estaban los indígenas. ¿Dónde estuvieron los indígenas en Guayaquil? Ahora, doctor... Pero además que se vayan al páramo los indígenas. Pero hace poquito nomás, los medios de comunicación tienen cualquier cantidad de fotografías y de videos. Nebot viniendo a la sierra a reunirse, poniéndose un poncho indígena,
para socializar con los indígenas, para buscar votos para el 2021. Pero a propósito de los votos, como que se cae esa candidatura presidencial de Jaime Nebot con su postura racista, doctor. Se cae con su postura racista, pero se caen varios. El Ecuador es otro este momento. Para un analista político este momento hay que comenzar de cero a analizar. Lazo no dijo mucho. ¿No apareció? No, sí apareció, Jorge. Pero no con una postura definida. Lo dijo una sola vez y ya lo dijo. Pero hay que ver qué hacía Pachala, pues. ¿De qué lado estaba Pachala? Su coordinador del movimiento de asambleístas en la asamblea, pues. Jefe de bloque. Su jefe de bancada. Pues. Entonces no solamente hay que mirarlo a Lazo. Se destapó Lazo. Se destapó Andrés Páez. Hay una cantidad de gente que no abrió la boca. Salieron a hablar, a rasgarse las vestiduras, que Quito estaba devastado y destruido. César Montúfar y un montón de gente. Ajá. Pero no les preocupaban. La gente que estaba herida, la gente que estaba presa, la gente que estaba caída, la gente que fue reprimida brutalmente. Todo eso va a impactar en las próximas elecciones. Pero aquí también es conveniente decir una cosa. Aquí hay un manejo maquiavélico, sutil, profundo, fino. ¿Cuál es? El gobierno dicta el decreto 883 a instancias del FMI y entonces Correa es el causante. ¿Por qué? ¿A dónde van? No es a invalidarlo a Correa. Porque Correa está en Bélgica y no puede volver con 26 procesos penales. Es a invalidar la tendencia. Regional. La tendencia política en el Ecuador, que es el centro izquierda. Es un poco decir, todos los que se opongan son correístas. Yo, por ejemplo, tengo profundas críticas a este gobierno. 2 años, 5 meses que no ha hecho nada. Que está mirando para atrás como la estatua de Lot. Y la estatua de Lot se convierte en una estatua de sal, que a la menor ventisco lluvia se derrite. ¿Qué ha hecho? Dejar que las cosas caigan para luego decir hay que privatizar. Lo único que ha inaugurado, como dijo alguien haciendo una broma, es el año lectivo. Entonces, ¿yo soy correísta? No. Entonces, a cualquier persona que hace una crítica, correísta. Es que está defendiendo a Correa, es que quiere que vuelva a Correa. Yo no soy correísta. Pero tiene incluso la gente de Correa. ¿Tiene derecho a expresarse o no tiene derecho la gente de Correa? Tenemos derecho todos los ecuatorianos. Doctor Tandazo, ¿usted advierte que volverán las protestas en el cortísimo plazo, en definitiva, porque todo esto no resiste, como decía el expresidente, el menor análisis? Pero lo que va a pasar es que el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene que dar un paso al costado, renunciar o cambiarlo y asumiría el vicepresidente de la República, que es también un hombre de derecha. A ver, cuando lo nombraron a Sonnenhosner, yo tengo todo guardado en mis archivos. Felicitaron la elección de él, además fueron electos con sus votos, los socialcristianos, creo, el Badi, que a veces Badi, a veces BIN, pero que son los que están ahí moviéndose siempre, dando la mayoría y viendo cómo cosechan, pescan a río revuelto. La izquierda democrática, ahí estuvieron todos ellos, y obviamente la lista 35 de Moreno. Claro. Pero Sonnenhosner está allí, violando la normativa jurídica del Ecuador. Y lo digo despacito para que si alguien tiene un lápiz anote. Él no podía posesionarse ni ser nombrado, porque la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, hablo con propiedad, prohíbe en su artículo 4 que una persona que sea directivo de una empresa constituida en paraísos fiscales pueda ser un servidor público. Porque la ministra Romo, cuando fue el tema, dijo, pero verán, dejamos constancia que él es ni accionista ni propietario. Sí, eso dice el artículo 1. Pero no esa ley no termina en el artículo 1. Lean el artículo 4. Entonces él está violentando la norma jurídica, está funcionando como vicepresidente. Pero aprovecho para tocar un tema. Como organización, con otra, con los empresarios, para que todo salga del consenso. ¿A quién le tomaste en cuenta del pueblo para sacar el paquetazo del decreto 883? ¿No fuese una cortina para tener a la gente pensando que había una socialización, que es un tema de moda que se utiliza? Advirtió el paquetazo, llamó la comprensión, ¿no?, del pueblo. Ya, pero cuando ya dictaron, o sea, yo primero te meto el cuchillo y después, ojalá no te duela, aguántate un poquito el dolor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Además es un representante. Cuando hablan de la gente que lo apoyó en la campaña de Lenín Moreno y sale el mencionado
en la lista de los que estuvieron ayudando para la campaña. Está los Sonnenhorstner. O sea... ¿No podría generarse la sucesión presidencial entonces? Verás, ese es un análisis que hay que dejarlo que los hechos y los acontecimientos en el segundo tiempo que se viene sean los que determinen qué sucede. Pero sí te puedo decir, el presidente Moreno, y en esto no hay ningún odio, no hay ninguna cuestión peyorativa. Presidente Moreno, usted va a poder caminar tranquilamente, no por miedo a que lo agredan, no estoy diciendo eso, pero va a poder estar en este país con ese derramamiento de sangre que hubo, con esos heridos, esos muertos. O sea, toda esa aureola que creó con los discapacitados, con el ambientalismo, no sé qué, eso se le fue para el carajo. ¿Te va a poder caminar? No creo. Señor Sonnenhorstner, usted que ha sido artífice de esto y que pidió comprensión, ¿va a poder? No. La Asamblea Nacional, que comenzaron a pelearse entre ellos porque ni siquiera se pudieron reunir y querían reunirse en Guayaquil. Y la sede del gobierno se fue a Guayaquil, que es otro tema para contarlo, y apareció la bandera de Guayaquil independiente en Guayaquil otra vez, el remoquete de toda la vida, cuando son los grandes beneficiarios de las rentas nacionales. Acusan al centralismo y la gran cantidad de dinero del Estado central va a Guayaquil. Entonces, está quemada la Asamblea Nacional, está quemada. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy en manos de otras personas, ¿no estuvo acaso allí en la reunión del diálogo? El diálogo. Y ellos están en otra función del Estado. ¿Qué están allí? ¿Avalando todo eso? Entonces, aquí se sacaron la careta Raimundo y todo el mundo. Y la historia, al revés de lo que alguna vez dijo un personaje de la política latinoamericana, la historia no los absolverá. Doctor, hay mucha tela por cortar, se me terminó el tiempo y como usted dice, habrá un segundo tiempo.